reunidos aquí para alabar al Señor, nuevamente aquí y en comunión. Algo bueno ha de suceder, algo bueno Dios nos dará, nuevamente aquí para alabar al Señor. Mesa de amor ha preparado Jesús para entregar el perdón de los pecados. Jesucristo está aquí, donde está nos reunimos hoy, quiere darnos la paz por su perdón en la cruz. Muy buenos días, nuevamente nos encontramos en torno a su palabra. Queremos hoy también ser fortalecidos a través de este culto. Estamos ya en la época litúrgica, en el 13º domingo después de Pentecostés. Con gran alegría entonces queremos compartir también su palabra a través de este culto, que lo seguimos vía online también. Queremos comenzar entonces invocando su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios a través de la siguiente confesión que vamos a ir acompañando también, recordando siempre que L es liturgo y C es la congregación que responde también desde casa, que dice: amados en el Señor, acerquémonos con corazón arrepentido y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, hacedor de los cielos y de la tierra. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Oh Dios todopoderoso y misericordioso Padre, yo pobre y miserable pecador te confieso todos mis pecados e iniquidades, por los cuales te he ofendido y he merecido tu castigo, tanto en esta vida temporal como en la eterna. Estoy afligido en mi corazón por estos pecados y me arrepiento sinceramente. Te suplico por tu infinita misericordia, mediante la santa, inocente y amarga pasión y muerte de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, te dignes tener misericordia de mí, pobre pecador. Amén. Así, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Queremos leer también en forma antifonal el Salmo del día. También es el Salmo basado en el Salmo 26. Lo leemos también. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.
porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar donde la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de vosotros. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Queremos también compartir en este domingo el Santo Evangelio que corresponde, es el Evangelio de San Mateo capítulo 16, pero ahora desde el versículo 21 en adelante, que dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a unirnos también así en la confesión pública de nuestra fe, en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que la gracia, paz, misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes y con todos nosotros en este día, en el encuentro con su palabra. Queremos reflexionar en estas palabras del Evangelio del día de hoy, que están basados en el Evangelio de San Mateo, ahí capítulo 16, desde el versículo 21, donde Jesús en realidad lo que hace es anunciar su muerte a los discípulos. En otras palabras,
Aquí es la primera vez en el Evangelio que encontramos un sermón sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que esto está sucediendo a continuación de una gran confesión que Pedro había hecho delante de sus discípulos cuando Jesús le había preguntado quién es Él para sus discípulos. La semana pasada reflexionábamos justamente sobre esto, donde Jesús le pregunta a los discípulos, bueno, ¿y qué dice la gente que soy yo? Pero ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro hace esta gran exclamación donde Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne esto, sino el Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de hoy encontramos que este mismo Pedro, que había hecho esa hermosa confesión, Jesús ahora lo llama Satanás. Jesús justamente está preparando a sus discípulos. Está preparando a sus discípulos por medio de la palabra, enseñándoles a través de los milagros y de todo lo que ellos iban viviendo juntos. Y los estaba preparando justamente para esto que iba a suceder en breve. Así es que hemos escuchado esa gran confesión, y esa gran confesión le da base a Jesucristo ahora para hablar de lo que habían respondido sobre Él. Recuerden que hasta ahora, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, en realidad Jesús reforzó con sus discípulos quién es Jesús. Pero ahora Jesús, a través de los versículos siguientes, quería revelar no solamente quién era Jesús, sino ahora Él les diría el cómo, dónde y el por qué del Señor Jesucristo. Y es así que dice justamente el Evangelio, desde entonces comenzó Jesús a declararles a sus discípulos lo que era necesario: ir a Jerusalén, padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto lo tenemos ahí en el versículo 21. Para ti, para mí, para nosotros, escuchar esas palabras tienen sentido, no nos asombran mucho. Son palabras que nosotros sabemos qué pasó y lo que sucedió. Pero estas palabras, puestas por primera vez en los oídos de los discípulos, causaron una sensación muy extraña. Hasta ahora ellos le habían acompañado, habían reconocido que Jesús es el Mesías, pero ahora este Mesías, el que traía victoria, el que traía esperanza, tenía que ser y pasar por sufrimiento y muerte. ¿Cómo reaccionan los discípulos? Y creo que en esa situación los discípulos no habrán reaccionado muy bien. Es por eso que justamente en ese momento Pedro rápidamente toma al Señor Jesucristo, lo saca de escena y empieza, dice, a reconvenirle, empieza a reclamarle, a llamarle la atención y decir, Señor Jesús, despierta, esto no te puede suceder. No estás pensando en nosotros. Y es así que justamente es ahí cuando Pedro dice estas palabras, es que Jesús lo mira y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo y ya no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Podremos preguntarnos, bueno, ¿por qué Jesús hace un llamado de atención tan fuerte a la actitud de Pedro? Probablemente esto deja sin hablar a Pedro y a todos los discípulos, porque ha sido muy dura estas palabras. ¿No pareciera extraña esta reacción de Jesús con Pedro? Pero sin importar la reacción de Pedro, aquí en realidad el pecado de Pedro y de los discípulos probablemente ahí reunidos era una de las peores situaciones que nosotros podemos vivir.
una de las cosas justamente que llama la atención aquí es que Jesús ya había anunciado y estaba recalcado por los profetas en el Antiguo Testamento que todo esto iba a suceder. Pedro contradice no solamente la voluntad de Jesús, sino que Pedro al hacer esto está contradiciendo también la voluntad de Dios. En realidad, Pedro, al hacer esto de sacar a Jesús y llamarle la atención, lo que Pedro está haciendo es decir, Señor, no deseo que se haga tu voluntad, yo quiero que se haga mi voluntad, que las cosas se hagan según mi criterio, porque yo sé cómo son las cosas. Y es a esto justamente lo que Jesús reprende. Y ese es uno de los grandes problemas nuestros hoy también, porque nosotros queremos que la mayoría de las cosas se hagan según nuestra voluntad y no según la voluntad del Padre. Y este es uno de los pecados terribles que nos aparta de la presencia de Dios y también de su deseo. Muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero ¿será que las cosas suceden como Dios quiere? Y ese es uno de los problemas graves que nosotros tenemos. Hoy, uno de los pecados más grandes es justamente el Dios del yo, el amar más a mí mismo que la voluntad de Dios. Es bueno, tenemos que querernos, tenemos que amarnos, pero según la palabra de Dios, según el primer mandamiento, no podemos poner nada en primer lugar que no sea Dios. Y ese es uno de los pecados terribles. Aquí, en realidad, Pedro estaba siendo egoísta, estaba pensando en él, en sus compañeros, y no estaba pensando en la voluntad de Dios de venir, rescatarnos y salvar al mundo, de que Jesús necesitaba hacer ese camino para obrar la salvación, para obrar el perdón de los pecados tanto de Pedro, de sus discípulos y de todos nosotros también. Entonces, por eso Jesús enseguida les aclara en el versículo 24 y 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. A pesar de este pecado de Pedro, no quedó abandonado, pues este mensaje de Jesucristo es ahora el que nos encamina hacia las verdades que probablemente los discípulos recién entendieron una vez que vieron a Jesús resucitado. Tomar su cruz, seguirme, negarse a sí mismo, estos eran conceptos que no entraban dentro de la situación en la que ellos vivían. Negarse a sí mismo es justamente poner a Dios en primer lugar en todo en nuestra vida. Es vaciarnos de aquello que nos lleva por el mal camino, vaciarnos de aquello que nos aleja del Dios y de la vida eterna. Y sabemos que el pecado del egoísmo, del yoísmo, de querer hacer lo que a mí me parece bien, este es un pecado que nos aparta de Dios constantemente. Hoy nos vemos divididos justamente frente a esto y tenemos muchas situaciones difíciles. Tenemos esta sensación de falsos dioses constantemente ante nosotros, porque vivimos en un mundo egoísta, con personas egoístas, con intenciones egoístas, con relaciones y negocios muchas veces egoístas. Y pecamos grandemente contra Dios. Y por eso estas palabras que Jesús le está diciendo a Pedro, en realidad son palabras que Jesús te está diciendo a ti y a mí. Apártate de mí, Satanás. Con ese pensamiento lo que nosotros estamos haciendo es impedir que se haga la voluntad de Dios. Por eso tenemos que siempre ponernos a Dios en oración. Hoy nosotros entendemos cuál es el mensaje de la cruz. Pero claro, los discípulos en ese momento y al comienzo
era escandaloso para ellos entender este mensaje de la cruz. Por eso, no hay cosa más pecaminosa y terrible que nuestro propio ego o el yoísmo, como lo conocemos también hoy en día. Así que en el Evangelio de hoy, también en esta última parte, Jesús claramente nos dice, pero el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si gana el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Las respuestas a estas dos preguntas es nada. Nada. El hombre no aprovecha nada si invierte todas las cosas en el mundo y pierde su alma. No puede pagar nada por su alma. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que hizo todo y nos salva. Y justamente tomó nuestro lugar en la cruz, entregando su vida para que esa naturaleza pecaminosa nuestra, naturaleza que nos aparta del camino de Dios, sea vencida, y venza Jesús así estos tres enemigos que nosotros tenemos, que es el diablo, el mundo y nuestra propia carne, y podamos caminar hacia Él. Por eso, nosotros mismos somos siempre culpables ante Dios. No podemos confesarnos justos. Por eso, en cada servicio, en cada culto, en cada oportunidad, nosotros confesamos nuestros pecados. ¿Para qué confesamos nuestros pecados? Para reconocer lo que somos delante de Dios. ¿Qué somos delante de Dios? Pecadores, egoístas. Y solos estamos muertos. Por eso Jesús invita, niéguese a sí mismo. Negar nuestras voluntades, pero aferrarnos a la voluntad de Cristo. Negarse a sí mismo es reconocer que somos los peores pecadores. Y si reconocemos que somos pecadores, necesitamos confesar nuestros pecados. Y al confesar nuestros pecados delante de Dios, esa es la clave para poder llevar la cruz. ¿Qué es llevar la cruz? Llevar la cruz no es llevar cosas pesadas en la vida y cosas difíciles y decir, bueno, todo esto me pasa a mí. Eso no es llevar la cruz. Llevar la cruz significa entender que el pecado nos lleva a la muerte. Por eso, el siguiente paso es tomar esa cruz de Cristo. En la cruz de Cristo nosotros tenemos el perdón, tenemos el consuelo, tenemos la esperanza y tenemos la vida. Y la invitación, sígueme. Qué maravilloso. Estas palabras Jesús dijo al comienzo de los discípulos y sigue diciendo así, y los dice también al final. Dice hoy también a nosotros, sígueme. Entonces, en el Evangelio de hoy tenemos claramente esto. Jesús primero preparó a sus discípulos en cuanto a lo que va a suceder. Ya les dice las cosas que van a suceder. Luego tenemos este tema de Pedro que mira no según la voluntad de Dios, sino la voluntad de los hombres. Y ese es uno de los grandes pecados que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces miramos, observamos, analizamos y resolvemos según nuestra propia mirada y no la voluntad de Dios? Y contra eso tenemos que luchar. Y así, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que cometemos un error tras otro, que somos, como dice ahí Jesús le llamó a Pedro, piedra de tropiezo, escándalos, es en griego esta palabra. Muchas veces nosotros podemos causar muchos escándalos, ser un escándalo para Jesucristo y para la obra de Dios. Pero sin embargo Dios nos ama, nos llama a su presencia. Y nos invita a que reconozcamos, tomemos nuestra cruz. ¿Qué es esta? Reconocer lo que somos, seguirle. Y que saber que en Él tenemos esperanza, tenemos vida y tenemos resurrección. Esa es nuestra tarea, esa es la tarea de la iglesia. Por eso hoy estas palabras son muy lindas, nos motivan a nosotros también a vivir en Cristo y saber que su muerte tiene un propósito claro, que es nuestra salvación, nuestra esperanza.
Y esto es lo que tenemos que anunciar. Que el Señor los bendiga en esta gran tarea, hoy y siempre. Amén. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos ilumina de tal manera que nosotros podemos entender tu voluntad sobre nuestras voluntades. Ayúdanos a luchar contra el pecado del egoísmo, del yoísmo. Permite que tu bendición descanse sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra congregación, afirmándonos más y más en la fe y tratando de ver las cosas según tu mirada y no según nuestras voluntades. Así, dirige y defiende siempre a la iglesia. Llénala de tu Espíritu Santo, de modo que siempre lleve tu nombre y proclame ante todas las necesidades. Protege y prospera a todas las personas que están en autoridad, a los gobiernos, a aquellos que en este tiempo especial dedican su vida también para el cuidado de los demás. Danos, Señor, a todos sabiduría para salir adelante frente a todo lo que vivimos en nuestro país y en el mundo entero. Permite que pronto podamos retornar a servirte en nuestros templos, como también es voluntad, no solamente tuya, sino de muchos hermanos en la fe. Cuida, Señor, de los que están enfermos, de los que padecen, de los que tienen necesidad. Cuida de nuestros hogares, cuida de nuestra iglesia en este país y en el mundo entero. No mires nuestras injusticias, nuestro egoísmo y nuestro pecado, sino que ayúdanos a poner nuestra mirada siempre en ti y en tu palabra, para que fortalecidos en ti tengamos esperanza para esta vida y la vida eterna. Señor, nos ponemos en tus manos. Somos débiles, pero con un corazón humilde te queremos servir. Por eso venimos ante ti para pedirte esto y mucho más. Y lo hacemos a través de la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así, reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Así hemos terminado entonces nuestro culto en este día. Que realmente tengan un buen domingo en familia, que podamos siempre ser animados y fortalecidos en su palabra, que así también podamos crecer siempre juntos en torno a la voluntad de nuestro Dios. Queremos terminar también así, cantando del siguiente himno. Que así sea. Amén. Salvador, diste por mí, y nada quiero yo negarte a ti. Rendida mi alma está, servirte ansía ya, y algún tributo dar de amor a ti. Sin cesar, ruegas por mí, y en mi debilidad confío en ti. Quiero mi cruz llevar
mostrar tu amor, algo por ti. Cuanto yo tengo y soy, lo entrego a ti. En gozo o aflicción, tuyo hasta el fin. Y cuando vea tu faz en gloria donde estás, siempre me dejarás servirte, sí.